Hola queridos amigos, espero que estén teniendo un día increíble y lleno de felicidad. Hoy les traigo algo realmente sorprendente de la cena de Tuna y Alex en la granja esa noche. ¿Qué fue lo que dijo Alex que dejó a Tuna completamente asombrada? Vamos a descubrirlo juntos. No se pueden perder este momento tan inesperado y emocionante. Les invito a quedarse con nosotros para conocer todos los detalles. En cada historia de amor, siempre hay sorpresas, y esta no es la excepción. Estoy seguro de que lo que ocurrió esa noche cambiará la perspectiva de muchos sobre la relación entre Tuna y Alex. ¿Qué piensan ustedes sobre esta pareja? ¿Será que su amor resistirá las pruebas del destino? Quiero conocer sus opiniones, así que no olviden dejarme sus comentarios. No solo se trata de un simple cuento de amor, sino de una conexión que con el tiempo nos ha mostrado muchas facetas inesperadas. Así que si están listos para sorprenderse, acompáñenme a descubrir qué fue lo que hizo que Tuna reaccionara de una forma tan impactante. Quiero leer sus pensamientos sobre este giro inesperado en la historia de Alex y Tuna. Nos vemos pronto. Después de pasar un rato juntos, cuidando los peces en el estanque, Tuna le ofreció a Alex quedarse a cenar. Ambos decidieron preparar la comida y disfrutarla juntos. Justo en ese momento, el bebé se despertó, y Tuna, con rapidez, fue a buscarlo para alimentarlo. Alex, sin pensarlo, se levantó y se dirigió a la cocina para poner la olla al fuego, preparando el arroz con esmero. Mientras cocinaba, no pudo evitar observar a Tuna, que abrazaba al pequeño con ternura. Su corazón se llenó de una calidez indescriptible al ver cómo ella cuidaba de su hijo. Se quedó mirando en silencio, reflexionando sobre lo que veía. Verla así sosteniendo a nuestro hijo tan llena de amor y dedicación me hace sentir increíblemente afortunado, pensó para sí mismo. Cada vez que llego aquí agotado del trabajo, todo parece desvanecerse en cuanto la veo. Es como si todo el cansancio se disolviera. Alex no podía dejar de admirar la paz que Tuna transmitía al cuidar al bebé. Era un momento que lo hacía sentirse conectado, no solo con ella, sino con todo lo que habían construido juntos. Se prometió a sí mismo que no dejaría que el trabajo y las responsabilidades lo alejaran de su familia. Desde ese día, se comprometió a visitarlos más a menudo, asegurándose de que estuviera siempre presente para apoyar a Tuna y al pequeño. Esa noche, mientras la comida cocinaba y el bebé se dormía en los brazos de su madre, Alex se sintió más conectado que nunca con lo que realmente importaba en la vida: el amor, la familia y los pequeños momentos de felicidad compartidos. Aunque el día a día podía ser pesado, esos instantes lo hacían sentir que todo valía la pena. Y mientras miraba a Tuna, con su sonrisa serena mientras cuidaba al bebé, supo que estaba en el lugar correcto. Mientras el arroz cocía en la olla, Alex se apresuró a pedirle a Tuna que después de dormir al bebé, bajara a revisar el arroz y lo vigilara mientras él salía a comprar algo de comida. Tuna, tras acostar al pequeño, bajó rápidamente a la cocina para revisar el arroz. Al ver que ya estaba casi listo, decidió no quedarse quieta, esperando a que Alex regresara. Bajó al jardín y recogió algunas hierbas frescas para cocinarlas más tarde. Cuando Alex llegó de vuelta, ambos se dirigieron al comedor para continuar con la preparación de la comida. El ambiente en la casa estaba lleno de calidez y armonía. La cocina se convirtió en el corazón de la casa, donde las risas y las conversaciones llenaban el espacio, creando una sensación de hogar de familia. El simple acto de cocinar juntos, compartiendo el tiempo y los pequeños gestos, les daba la sensación de que estaban construyendo
algo más que una simple comida. Estaban construyendo su vida juntos. La tarde se deslizaba suavemente con la paz de un hogar, donde el amor y la complicidad reinaban. Era como una pequeña familia perfecta, llena de felicidad y ternura, donde cada momento, por sencillo que fuera, parecía ser el más importante. La mesa estaba llena con un par de platos sencillos, pescado, huevos fritos y algunas verduras cocidas, pero lo que realmente la llenaba era el amor y el calor de un hogar compartido. Aunque no era una comida lujosa, la sencillez de los platos y el hecho de que ambos habían preparado todo juntos le daban un toque especial que iba más allá del sabor. Cada bocado estaba impregnado de cariño, y mientras comían, conversaban alegremente sobre los pequeños detalles, la pesca del día, el sabor de las hierbas frescas recogidas en el jardín y las pequeñas cosas que daban sentido a su vida diaria. Era una conversación cálida, espontánea y muy simple, pero llena de alegría. Mientras se compartían esas risas, de repente, Alex, con un tono más serio, miró a Tuna, y mientras tomaba un bocado le dijo: «Te prometo que pase lo que pase, no dejaré la granja ni te abandonaré. Pero tú también tienes que prometerme algo. No importa lo que suceda, no me dejarás ni abandonarás la granja, ¿verdad?» Tuna levantó la vista hacia él. Su expresión se volvió igualmente seria. Su mirada se cruzó con la de Alex por un momento, y luego, con una suavidad que solo ella podía transmitir, respondió: «Sí, te lo prometo. No voy a hacer eso, no te preocupes. Estoy aquí para quedarme, no me iré». Alex sonrió aliviado, pero en su tono aún quedaba un dejo de preocupación, como si necesitara asegurarse de que todo estaba bien. Aprovechó el momento para continuar la conversación, cambiando de tema hacia algo más ligero. «Y hablando de la granja, ¿hay algún otro animal que te gustaría tener? Si te gustaría añadir algo más, solo dime y lo compro. Estoy dispuesto a conseguirlo si eso te hace feliz». Tuna pensó por un momento antes de responder. Le gustaba la idea de rodearse de animales, pero también sabía que necesitaban espacio y atención. Sin embargo, sus ojos brillaban al hablar de eso. «La verdad es que me gustan mucho los animales, pero quiero pensarlo bien antes de decidir qué otro llevar. No quiero tener algo solo por tenerlo. Prefiero esperar a ver cuál sería el más adecuado para nosotros. Cuando lo decida te lo diré». Alex asintió con una sonrisa en los labios. «Claro, tómate tu tiempo. Si tienes algo en mente, solo dímelo y lo conseguiremos. Lo más importante es que ambos estemos de acuerdo y que los animales que tengamos sean parte de nuestra vida, de nuestro hogar». Con eso ambos volvieron a centrarse en la comida, disfrutando del momento de la compañía y de las pequeñas alegrías cotidianas que ofrecía la vida en la granja. Mientras conversaban, la atmósfera seguía siendo cálida, tranquila, llena de risas y amor. La sencillez de la vida diaria no les molestaba. Al contrario, les daba la sensación de estar construyendo algo sólido, algo duradero. La granja, su pequeño rincón en el mundo, era su refugio, su lugar de paz. Después de un rato, Alex rompió el silencio de nuevo con una mirada relajada y contenta. «Me gusta cómo se siente esto, ¿sabes? Sentir que todo lo que hemos hecho hasta ahora, cada pequeña cosa, ha valido la pena. Esta vida tranquila, en armonía, con una buena comida y con todo lo que hemos logrado, no cambiaría nada». Tuna le sonrió sintiendo en su corazón lo mismo. Mientras masticaba un trozo de pescado, sintió que lo que tenían, por sencillo que fuera, era todo lo que necesitaban para ser felices. Su vida juntos no era una vida de lujos ni de grandes éxitos, pero era su vida, y eso era suficiente. El amor, el respeto mutuo
y la sensación de pertenencia a un hogar creado de a dos les daban la estabilidad que siempre habían querido. Ambos sabían que aún había mucho por hacer, pero al mirarse el uno al otro, sabían que juntos podrían lograrlo todo. Así continuaron disfrutando de la comida, charlando sobre todo y nada saboreando cada momento. La calidez de su hogar no solo provenía de la comida que compartían, sino también de la complicidad que habían encontrado el uno en el otro, algo que, aunque invisible, llenaba cada rincón de su vida. Sin prisa, sin preocupaciones, simplemente viviendo el momento, disfrutando de su hogar y de todo lo que habían logrado juntos. Después de terminar de comer, fue el momento en que el bebé se despertó. Tuna se levantó rápidamente para ir a buscarlo, mientras que Alex, con su característica amabilidad, comenzó a limpiar la mesa y a ordenar todo lo que habían usado. Juntos, tomaron al pequeño y se sentaron en el porche de la casa. El aire fresco de la tarde les rodeaba mientras conversaban, disfrutando de ese momento sencillo, pero lleno de significado. Alex miró al bebé en brazos de Tuna y con una expresión de curiosidad le preguntó: «Tuna, me gustaría saber cómo se llama el bebé». Desde que nació no había tenido oportunidad de preguntar. Tuna sonrió feliz de poder compartir ese detalle tan especial con él, y con una mirada llena de amor respondió: «El bebé se llama Harry. Es el nombre que elegí para él. ¿Qué opinas? ¿Te gusta?». Alex pensó por un momento mirando al pequeño Harry en los brazos de Tuna. El nombre le pareció perfecto, adecuado para este niño que había llegado para llenar sus vidas de amor y esperanza. Sonrió cálidamente y dijo: «Me gusta mucho. Es un nombre bonito. A partir de ahora yo también lo llamaré Harry». Ambos miraron al bebé, el pequeño que dormía plácidamente entre los brazos de Tuna. Con una paz que solo los padres pueden entender, comenzaron a contar pequeñas historias sobre su vida y sus esperanzas para el futuro de Harry. Hablaron de lo que esperaban para él, de los momentos que querían compartir y de todo el amor que ya sentían por él, aunque fuera tan pequeño. Cada palabra que decían estaba impregnada de una ternura indescriptible, reflejando la conexión profunda que ya tenían con ese bebé. Alex, mientras observaba el rostro sereno de Harry, comenzó a hablar en voz baja, como si las palabras que compartiera pudieran llegar al corazón del pequeño. «Tengo tantas ganas de ver cómo crecerá, de acompañarlo en cada paso, en cada risa, en cada logro. Harry será una bendición para todos nosotros». Tuna sintió su mirada fija en el bebé. Sus ojos brillaban con una suavidad que solo la maternidad puede otorgar. Con una voz tranquila continuó: «Si quiero darle lo mejor que pueda, enseñarle todo lo que sé y protegerlo siempre. Espero que él también crezca con amor, en un hogar lleno de cariño y cuidado. Que sepa que siempre estaremos aquí para él». Ambos se quedaron en silencio por un momento, mirando a Harry, sus corazones llenos de amor y esperanza. Ese pequeño ser tan frágil y tan lleno de vida ya había transformado sus mundos de maneras que no podían describir con palabras. El simple hecho de estar juntos en ese porche con el bebé entre ellos les hacía sentir que todo lo demás en la vida era secundario. Lo único que importaba era su familia, el amor que se tenían y el futuro que construirían juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse bañando la escena con una luz dorada, Alex y Tuna se abrazaron suavemente con Harry entre ellos, compartiendo un momento de paz y felicidad que solo un hogar lleno de amor podía ofrecer.
chìm vào im lặng sâu thẳm. Tâm trí của cô quay cuồng và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân của tất cả những rắc rối đã nảy sinh. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của cô dường như đã dẫn cô đến nơi đau khổ này. Nỗi buồn của bủa vây trái tim của cô và một ý nghĩa bắt đầu hình thành trong đầu cô. Có lẽ tốt nhất là nên tránh xa tất cả những điều này, bắt đầu lại ở một nơi khác. Tránh xa mọi thứ gợi nhớ cho cô về những sự hoang mang và đau đớn. Sau một ngày đầy những suy nghĩ và buồn bã và cảm xúc thô ráp, Tử Na đưa ra quyết định. Cô quyết định rời đi. Cô viết một bức thư để cảm ơn Alex, cảm ơn anh đã giúp đỡ và ủng hộ, nhưng cũng nói rõ rằng đã đến lúc cô phải ra đi theo con đường riêng của mình. Với đôi tay đầy run rẩy, cô cũng để điện thoại trên bàn như một cách để cắt đứt mọi ràng buộc, không quay lại. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô bế con trên tay và đi về phía cửa, lòng nặng trĩu và tâm trí đầy bất định. Khi cô rời đi, đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, và bà Đường vẫn lặng lẽ theo dõi, nhẹ nhàng tiến lại gần. Bà khẽ vuốt vai cô, đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Tử Na giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ với ánh mắt đầy yêu thương, với cử chỉ